Bueno, vamos a ver, a mí me ha tocado hablar de los avances en esta enfermedad, que es el mieloma múltiple, ¿vale? Entonces, el mieloma múltiple es una enfermedad tumoral, es una neoplasia, y aunque las neoplasias hematológicas son poco frecuentes y las comparamos con las que aparecen en los tumores sólidos, pues en el pulmón, en la mama, etcétera, esta es justamente la enfermedad hematológica neoplásica más común que hay, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que se caracteriza porque hay una proliferación de unas células en la médula ósea, se llaman células plasmáticas, que producen una sustancia que es un anticuerpo que circula por la sangre, y ese efecto sistémico, ese efecto circulatorio, hace que se vayan produciendo toxicidades más allá de la médula ósea, básicamente en el riñón y en el esqueleto, básicamente, no exclusivamente, en el riñón y en el esqueleto, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que es conocida desde hace muchos años. Se describió el primer caso en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, es decir, ya tenemos más de 150 años 150 casi, de años de conocimiento de la enfermedad, pero ha sido en los últimos 15, 16 años, me atrevería a decir yo, en el siglo XXI, cuando se ha producido yo me atrevería a mencionar una revolución en el campo del conocimiento de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y los avances, que es en lo que yo me voy a centrar, son básicamente de tres tipos: en el diagnóstico de la enfermedad, en cómo medimos la respuesta que la enfermedad tiene al tratamiento y en cómo ha cambiado el tratamiento administrado. Bueno, en cuanto al diagnóstico, mencionar que hoy en día se considera lo que es mieloma de una manera distinta como hacía escasamente 2 años. En el año 2015, finales del 15, se cambiaron los criterios diagnósticos con intención de detectar la enfermedad de manera más precoz y poder anticipar el tratamiento a la aparición de los síntomas, porque el mieloma era una de las pocas enfermedades en las que nosotros, a pesar de que sabíamos que era una enfermedad tumoral y maligna, no dábamos tratamiento hasta que el paciente tenía síntomas. Esto es una contradicción. A un señor le detectan un tumor en el colon pequeñito y no se espera que se haga más grande. Se quita antes para evitar digamos, problemas a más largo plazo. En el mieloma, aunque ya digo, insisto, suena un poco raro, esto no se hacía hasta hace escasamente un par de años, en los que la recomendación general es a dar tratamiento incluso en fases asintomáticas, es decir, antes de que aparezcan síntomas en el paciente, ¿de acuerdo? Bien, como ya he comentado, una de las complicaciones más importantes del mieloma es la gran afectación ósea que produce. Esto es una enfermedad normalmente muy dolorosa, de hecho, con diferencia de la neoplasia hematológica, que más dolor produce, y se debe, pues eso, a la afectación de casi cualquier hueso del esqueleto, especialmente lo que nosotros llamamos el esqueleto axial, que es cráneo, columna y pelvis, aunque no hay ningún hueso que se libre, pero estos son los más frecuentemente afectados. Uno de los avances en el campo del mieloma ha sido, de los más espectaculares, la capacidad de diagnosticar precozmente las lesiones óseas. Es decir, nosotros hasta hace bien poco, estoy hablando de hace 4 o 5 años, utilizábamos las radiografías normales, y además eran muchas, había que hacer 20 y tantos radiografías, y eso llevaba tiempo, es doloroso, y sobre todo es que es muy poco sensible. Es decir, nosotros, la radiografía detecta pérdida de masa ósea, lesión en el esqueleto, cuando se ha perdido más del 60% de la masa ósea. Es decir, es una técnica, por lo tanto, muy poco útil. Hoy en día, gracias a la disponibilidad de nuevas técnicas radiológicas mucho más sensibles y sobre todo disponibles en la mayor parte de los centros, como la TAC, la resonancia y sobre todo la PET, nos permite la detección de lesiones óseas en fases mucho más precoces, con lo cual identificamos al paciente en riesgo antes y podemos administrar el tratamiento también de manera anticipada, minimizando las complicaciones esqueléticas que con mucha frecuencia no eran reversibles. ¿De acuerdo? Bueno, estas son imágenes simplemente para que se vea pues, lo que es capaz de hacer una resonancia, detectar estas lesiones, por ejemplo, que se ven aquí en punta de flecha, y que pasan normalmente desapercibidas en la radiología convencional. Y quizá el avance más espectacular ha sido el de lo que se llama la tomografía con emisión de positrones, que es una técnica de medicina nuclear que combina la administración de un fármaco que emite una radiación que se capta con una imagen, con un color, junto con la TAC. La combinación de estas dos técnicas radiológicas nos permite detectar, como en el caso de este señor, pues imagen, por ejemplo, la afectación del bazo, que es poco frecuente, pero que hasta ahora no tenían ninguna posibilidad de detectarla, ¿de acuerdo? Entonces son técnicas que permiten, por una parte, detectar la enfermedad más precozmente, con lo cual anticipamos el diagnóstico, el tratamiento y prevenimos complicaciones, y al mismo tiempo detectar enfermedades en lugares donde no estaban y monitorizar si la respuesta al tratamiento está siendo la adecuada, porque estas imágenes, cuando damos tratamiento, estos colorines que se ven aquí, deberían desaparecer, ¿de acuerdo? Bueno, estas son esto es por no aburrir, pero en general mencionar que con diferencia la técnica que más
futuro tiene en esta enfermedad mismo la combinación de la PET-TIL-ATAC, que además es una técnica accesible a prácticamente cualquier hospital, porque sí es verdad que no todos los hospitales tienen PET-TAC, como ha comentado antes el director general. Hay un PET-TAC al alcance de casi cualquier paciente en la Comunidad Valenciana, pues a muy poca distancia. Son técnicas además en las que la exposición a la radiación ionizante es muy bajita, y por lo tanto son las técnicas que hoy en día desde el Grupo Internacional de Mieloma se consideran como recomendadas para el diagnóstico de la afectación ósea o extraósea del paciente con mieloma y el seguimiento de la enfermedad. ¿Cuáles son los avances en la biología de la enfermedad? Pues que hoy en día lo que nosotros conocemos del mieloma es que lamentablemente es una enfermedad que se considera difícilmente curable porque siempre quedan células residuales. Se puede administrar un tratamiento eficaz, muy eficaz, eficacísimo, pero siempre va a quedar lo que se llama enfermedad residual, que son un número pequeñito de células viables, es decir, activas, y que con el tiempo pues vuelven a reproducir la enfermedad. Hasta ahora nosotros la monitorización de la enfermedad la hacíamos con una técnica de análisis de laboratorio. Nosotros veíamos este pico en el análisis de sangre, que es la proteína anómala que produce la célula plasmática, y nosotros medíamos la respuesta al tratamiento pues viendo cómo el pico iba disminuyendo. Cuanto más disminuía, mejor respuesta, y si desaparecía del todo consideramos que tenía una respuesta completa. Pero hoy en día ya sabemos que la respuesta completa, que se definía más o menos pues con este nivel, de lo que viene a decir es que nosotros éramos capaces de detectar una célula neoplásica por cada 20 células que éramos capaces de contar con el ojo humano. Es decir, contábamos 20 células, si tenía una o menos de una, estaba en remisión completa. Si tenía más, no estaba en remisión completa, y por lo tanto se continuaba a dar tratamiento. Pero se sabe que nosotros, el ojo humano, claro, tiene la capacidad que tiene, que es extremadamente limitada, entre otras cosas, porque nosotros hacemos un estudio de médula ósea de un sitio, pinchábamos aquí, pero si la enfermedad estaba 2 milímetros más arriba o 2 milímetros más abajo, no éramos capaces de detectar esta enfermedad. Bueno, esto hoy en día ha cambiado de manera radical porque disponemos de técnicas biológicas muy sensibles que nos permiten detectar hasta una célula neoplástica en 5 millones de células normales. ¿De acuerdo? Y de hecho el concepto de remisión completa se ha modificado y ya no se puede, ya no se utiliza más el concepto de remisión completa por microscopía óptica, es decir, contando en el microscopio las células plasmáticas, sino que hace falta unos aparatos especiales de citómetro de flujo, que ha comentado también el doctor Sanz, que son unos aparatos, como todo lo automatizado, tiene la capacidad de contar millones y millones de células en un periodo de tiempo corto y detectar cuántas neoplásicas hay. ¿De acuerdo? Esto, ¿por qué tiene importancia? Porque la calidad de la respuesta en el mieloma es fundamental. El objetivo hoy en día del tratamiento para un paciente con mieloma es conseguir una respuesta que se llama completa estricta. ¿De acuerdo? Y con enfermedad residual negativa, porque esto es lo que nos garantiza que el paciente va a estar años y años y años libre de progresión, es decir, libre de recaída, o lo que es lo mismo, libre de sobresaltos. La enfermedad está controlada y está tanto más controlada cuanto menos enfermedad tenga, y nosotros somos capaces de medir hasta qué punto llega la enfermedad, y si no alcanzamos esos niveles, continúa con el tratamiento para intentar alcanzar, pues eso, remisiones, insisto, de alta calidad. Esto es, digamos, tan importante que el Grupo Internacional de Mieloma, que es un grupo cooperativo, pues eso, de médicos de diferentes países, que, digamos, orientan un poco el manejo de los pacientes con mieloma, han incorporado recientemente, tan recientemente como hace pues, año y medio, una nueva definición de remisión completa que incluye exactamente esto que he comentado yo, de enfermedad mínima residual con técnicas de citometría de flujo, y que se considera hoy en día que debe ser un estándar a la hora de evaluar la respuesta de la enfermedad en los pacientes con mieloma. ¿De acuerdo? La citometría de flujo es una técnica que es una técnica de laboratorio, que es una técnica que no es excesivamente cara, esto es importante, y que tiene como principal limitación quizá el que hace falta una muestra de sangre fresca, de médula ósea fresca. Es decir, no se puede sacar la médula ósea, congelar y se analiza mañana o pasado. Entonces, esto requiere, digamos, cierta coordinación porque los citómetros de flujo de última generación no están disponibles en todos los hospitales, y entonces con alguna frecuencia hay que mandar la muestra del paciente de un hospital a otro con la celeridad suficiente para evitar el deterioro de la muestra. De todas formas, yo me atrevería a decir que en los próximos 4 o 5 años esta técnica, o sea, el estudio de sangre medular, que es lo que se dice la punción medular, que muchas veces da un poco de repelús porque es dolorosa, claro, o sea, pinchar en el hueso y sacar muestra medular, en el caso concreto del mieloma probablemente vaya a desaparecer, porque vamos a ser capaces de estudiar células tumorales en sangre. Es decir, podemos hacer el análisis directamente de sangre sin necesidad de pinchar la médula ósea, con menos molestias para el paciente, claro, ¿de acuerdo?
Bueno, como ya he comentado previamente, la citometría de flujo, insisto, tiene una alta disponibilidad, porque si no en todos los hospitales, desde luego en todas las provincias de España hay al menos un hospital que tiene este aparato, ¿de acuerdo? Tiene una aplicabilidad universal, esto quiere decir que se puede aplicar a todos los pacientes, a todos, no a unos sí y a otros no, y bueno, pues tiene un tiempo de análisis razonablemente corto, de forma que uno puede dar el resultado, si no en el mismo día. Si es de otro hospital, pues a lo mejor en 24 horas, con lo cual, bueno, pues las decisiones se pueden tomar de manera muy rápida. Y luego tiene un precio que, insisto, es relativamente barato, habida cuenta de las cifras con las que nos manejamos normalmente en el manejo de este tipo de pacientes. Esto lo he comentado de la citometría, pues eso es capaz de detectar hasta hasta 1 millón de células normales y posibilidad de estudio de muestras de sangre en lugar de médula. Es decir, que probablemente de aquí a un tiempo no muy largo, insisto, yo creo que en el próximo lustro, podemos prescindir de la médula ósea, que eso en hematología es importante porque, bueno, importante, digamos, es llamativo, porque claro, la hematología, las enfermedades están dentro de la médula, tenemos que ir a la médula para ver cómo está y de esta manera conseguiríamos saltarnos este paso que, insisto, es incómodo. Y luego, por último, los avances en el tratamiento, que es, con diferencia, donde mayor progreso se ha dado en los últimos años en el campo del mieloma, ¿de acuerdo? El mieloma, como ya he comentado antes, tiene un perfil de estas características. Son pacientes que suelen pasar por una fase asintomática en la que la enfermedad no da la cara y por lo tanto los pacientes no se tratan, o que en algunos casos, como yo comentaba antes, en los que se detectaba la enfermedad, como no daba síntomas, tampoco se trataba. Eso hoy en día ha cambiado. Pero en cualquier caso, una vez da síntomas, el curso típico de un paciente con mieloma hasta hace unos años era lo que llamaban dientes de sierra, periodos de actividad de la enfermedad, que necesitaban tratamiento, seguida de otros periodos de control de la enfermedad sin terapia, para luego volver a empezar y así sucesivamente. Claro, cuando una enfermedad neoplásica como esta, como cualquiera, pero esta también, reaparece varias veces, lo que quiere decir es que las células que quedan son resistentes al tratamiento que hemos administrado previamente. Y cuantas más recaídas hay, quiere decir que el clon celular que prolifera es el más resistente de todos y por lo tanto el de más difícil manejo. Esto ha hecho que el tratamiento hoy en día del mieloma, la filosofía de la terapia cambie, en el sentido de que las recomendaciones hoy en día es que, independientemente de la edad de los pacientes, más mayores o más jóvenes, con cambios en la estrategia terapéutica, el objetivo es administrar el tratamiento más eficaz posible en el momento del diagnóstico, con intención de conseguir eliminar la mayor cantidad posible de células neoplásicas en el momento del diagnóstico, justo en primera línea. Y de esta manera conseguimos que estos dientes de sierra se minimicen, se espacien y en un porcentaje pues quizá más alto del que tenemos hoy en día se consigan curaciones de estos enfermos. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poco la evolución histórica del tratamiento. 1840 es cuando se documentó el primer caso en humano de una paciente con mieloma, una señora concretamente. Y estos son, pues eso, desde 1840 al año 2010 son 150, 160, 170 años, no sé. Bien, aquí hay muchas flechas con diferentes eventos históricos, pero casi todos estos son eventos diagnósticos y muy pocos terapéuticos, de progresos terapéuticos los justos. Sin embargo, a partir de aquí, 1999 con la talidomida y pues, sobre todo a partir del año 2000, es decir, en los últimos 15 años, es cuando se ha conseguido disponer ya en la práctica clínica de un gran número de fármacos con un mecanismo de acción muy particular, muy específico y muy eficaz en el caso del mieloma. De hecho, el mieloma múltiple es una enfermedad que hoy en día, salvo una circunstancia particular que es el trasplante propiamente dicha, no se trata con quimioterapia. Los que manejamos mieloma normalmente no damos ninguna quimioterapia. Entonces todo ese concepto de la caída del cabello, no sé qué, bueno, los tratamientos tienen otras toxicidades, claro, siempre tienen toxicidad, pero el concepto de quimioterapia, ya digo, salvo en la fase concreta del trasplante, que hoy en día se sigue considerando pues, una terapia eficaz, es un tipo de tratamiento que hemos conseguido abandonar. Y esto se debe en buena medida pues eso, a la disponibilidad de todos estos fármacos de los que vamos a mencionar un pelín. Y es que estos tratamientos son los que han conseguido mejorar la supervivencia de los pacientes con mieloma, pero sobre todo con los pacientes con mieloma más jóvenes, hasta ya los 70 años. ¿De acuerdo? Es decir, en la población de pacientes más mayores, de 70 años en adelante, que es muy numerosa, porque el mieloma es una enfermedad sobre todo de pacientes ancianos, los avances han sido algo mayores en los últimos 4 o 5 años, pero hasta el año 2010 seguimos casi como en el año 1884. También es verdad que el tratamiento del paciente mayor es más complicado porque, como ha dicho el doctor Sanz, el paciente mayor es más complicado.
con mucha frecuencia tienen insuficiencia renal, cardíaca, insuficiencia respiratoria, que condiciona mucho la posibilidad de administrar tratamientos a dosis plenas que son más eficaces. Pero con todo y con eso, hemos conseguido hoy en día, pues eso, tasas de respuestas que el objetivo es insistir de alcanzar las remisiones completas que yo he mencionado, pues con algunos esquemas de tratamiento que están disponibles hoy en día en España, no digo yo en Estambul, pero aquí en España están disponibles, tasas de remisiones completas, tasas de respuestas globales, perdón, por encima del 90% y de remisiones completas del 50%, es decir, en más de la mitad de los pacientes se consiguen remisiones completas de gran calidad que nos garantiza un periodo libre de síntomas, libre de tratamiento y por lo tanto libre de molestias, que al fin y al cabo es el objetivo de todo esto, muy prolongado en cuanto a años, ¿vale? Bueno, hay muchos más fármacos en desarrollo, no me voy a parar aquí porque esto es un poco aburrido, y mencionar simplemente los 4 pilares que ha supuesto hoy en día el avance terapéutico en el mieloma, y son, por el mecanismo de acción, pues unos se llaman inmunomoduladores, los inhibidores de proteosomas, y sobre todo recientemente el empleo de anticuerpos monoclonales. El anticuerpo monoclonal es una terapia dirigida a la célula neoplásica, que en hematología se utilizaba bastante en el caso del linfoma, que es otro tipo de tumor, pero que en el mieloma, aunque se ha ido detrás de estos anticuerpos durante muchos años, los resultados habían sido un poco frustrantes. Bueno, pues desde hace escasamente un par de años disponemos de por lo menos 2 anticuerpos monoclonales y en los próximos meses de un tercero para uso clínico con una gran eficacia terapéutica, que pues va a cambiar un poco el enfoque terapéutico de los pacientes con mieloma hasta el punto de que los anticuerpos monoclonales casi con toda seguridad van a formar parte integral del manejo de los pacientes con mieloma, tanto en el nuevo diagnóstico como en fases posteriores de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que tenemos, ¿cuál es el aspecto un poco más confuso? Que como tenemos muchos tratamientos, eso es una buena noticia, ya no tenemos A y B, sino tenemos A, B, C, D, E, F, que además se pueden combinar. Hay una gran cantidad de combinaciones posibles, aquí he puesto 2, otras más, esta, aquella, la de más allá, ¿de acuerdo? Y esto corre el riesgo, desde mi punto de vista, de producir un poco de dispersión en cuanto al manejo de los pacientes en según qué centros, porque unos recibían este tratamiento, otros recibían aquel, otros el de más allá, estos, y esto puede producir un poco de confusión, ¿de acuerdo? A la hora, digamos, o se pierde un poco la uniformidad recomendada en el manejo de los pacientes con mieloma múltiple. Ya me he comentado antes que el mieloma es una enfermedad frecuente dentro de la hematología, pero se considera técnicamente una enfermedad rara, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que afecta a un porcentaje de población baja. La dispersión de los tratamientos derivados de la disponibilidad de la gran cantidad de fármacos, pues puede tener un impacto a lo mejor negativo en cuanto a la calidad de los resultados. Esto lo que quiere decir simplemente es que los hematólogos, en este caso, nos tenemos que poner de acuerdo para intentar, digamos, poner a disposición de los centros que a lo mejor tienen menos experiencia unas guías, unas recomendaciones sobre cuáles ser los tratamientos, la secuencia de terapia para intentar, digamos, que esto, que es un riesgo potencial, porque hoy en día aún no lo tenemos, pero para evitar que esto pueda tener lugar. Es decir, hay una especie de morir de éxito. Hay tantos tratamientos que a un señor le pongo uno, al otro le pongo otro, al tercero le pongo un tercero, pero al final no sé sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, con todo y con eso es una buena noticia, es decir, más vale que sea esto que no decir, no es que solo tengo el color rojo y el color azul y con esto tengo que hacer combinaciones, aquí tenemos muchos más colores. Ya digo, esto es un poco pues, la estrategia que hacíamos hasta hace bien poco en los pacientes con mieloma, sobre todo los jóvenes, una inducción, un trasplante y un mantenimiento, y hoy en día la inducción seguía estando, pero los fármacos sean nuevos, se combinarán hasta 4 de ellos. El trasplante probablemente cambie en el sentido de mejorar un poco lo que es la quimioterapia, y luego pues el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento post-trasplante, más que el de mantenimiento, es donde probablemente se vaya a observar un cambio más radical en función de la respuesta que el paciente tenga al trasplante. Hasta ahora todos los pacientes van más o menos por el mismo camino, inducción, trasplante, mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, pero probablemente en el futuro próximo, vayamos a poder disponer de un tratamiento un poquitín más ajustado en función de las respuestas que tengamos de estos pacientes. Bueno, como ya he comentado, simplemente 2 palabras sobre las terapias más novedosas, verdaderamente originales en el campo del mieloma, que son el tratamiento inmunológico. Las que tenemos más desarrolladas son los anticuerpos monoclonales, que son fármacos, insisto, que van dirigidos a la célula tumoral, pero también están en desarrollo y ya se pueden utilizar, por lo menos en el contexto de ensayos clínicos, las terapias que llaman inmunomoduladoras, que son capaces de aprovechar el sistema inmune del paciente, que es deficitario en estos enfermos, en los pacientes con neoplasia siempre hay una inmunodeficiencia, el cáncer es capaz de inhibir la respuesta inmune del sujeto y de esa manera la mantiene controlada y él puede proliferar,
Hoy en día hay varios fármacos, insisto, que en mieloma están todavía en ensayo clínico, pero disponibles en España y en Valencia, en los centros hospitalarios, para revertir ese estado de inmunosupresión, con lo cual nosotros lo que hacemos al fin y al cabo es aprovecharnos de la inmunidad del paciente, que es probablemente la terapia más efectiva para este tipo de enfermedades. Es decir, no confiar tanto en lo que nosotros damos de fuera, sino que el sistema inmune del paciente se encargue de controlar sobre todo la enfermedad residual. Bueno, aquí están, esta diapositiva la he querido poner porque, claro, tenía mis dudas, pero al final he dicho, la pongo y ya está. Esto cuesta dinero. Todos estos fármacos cuestan dinero y la combinación de los fármacos, que es la tendencia, las recomendaciones que hay, cuestan más dinero. Tanto más dinero cuanto más fármacos añades. Si tú añades 2 fármacos vale 2, si añades 3 vale 4 y si añades 4 vale 6. ¿De acuerdo? Lo digo porque todos los médicos, pero también los pacientes deben ser conscientes un poco del esfuerzo que se hace. Y esta diapositiva la pongo aquí con 2 objetivos. Uno, primero, subrayar que cuando se dice los medicamentos son caros, son muy caros y las empresas farmacéuticas, bueno, las empresas farmacéuticas invierten muchos millones de dólares para conseguir al final de 500 moléculas una que es eficaz y por lo tanto pueden comercializar y de alguna manera recuperar parte de la inversión hecha. Pero yo te quiero comentar una cosa que creo que merece la pena que se sepa por el público en general, y es que aquí en España, en otros países probablemente también, pero en España tengo la seguridad de que se hace un esfuerzo muy importante por parte de la industria farmacéutica de ajustar el precio lo más posible, hasta el punto de que, esto no es propaganda institucional, que este precio de 25.000 euros, que es lo que puede valer un ciclo, es decir, un mes de tratamiento con este anticuerpo monoclonal, ahora mismo en España nos garantizan un 60% de reducción. Es decir, la compañía ha bajado el precio el 60% con intención, digamos, de poder poner al alcance de un mayor número de pacientes este tipo de fármacos. Pero insisto, todo esto porque lo digo porque la investigación es cara, los tratamientos son caros y todos nos tenemos que hacer un poco conscientes bueno, pues de lo que cuesta esto, y por eso nosotros en general en la hematología en España hay mucha tendencia y mucha insistencia a invitar a que los pacientes participen en ensayos clínicos, por varios motivos. Uno es investigacional, pero también hay otro que, aunque es inconfesable, pues subyace, y es que en los ensayos clínicos los fármacos utilizados son gratis. Los concede la farmacia que promociona el estudio a cambio, o sea, con un coste cero. Con lo cual, nosotros podemos hoy en día, por ejemplo, administrar terapias muy eficaces en pacientes en recaída, prácticamente sin coste, porque todos los fármacos están dentro de un ensayo clínico y por lo tanto son administrados de manera gratuita. Bueno, pues esto es simplemente yo no soy muy futbolero, pero bueno, es una manera de representar no he puesto ningún equipo de fútbol para que no haya susceptibilidades. Esto sería un poco lo que teníamos hasta ahora, pues todo por simplificar, prácticamente todos son quimioterápicos, fármacos citostáticos. Hay algunos, pues como la talidomida, y esto es lo que tenemos hoy en día, pues fármacos como anticuerpos monoclonales, inhibidores de proteosomas de segunda generación o incluso de tercera generación, otros anticuerpos monoclonales, fármacos con un mecanismo de acción muy particular. Es decir, que la terapia, como ya he comentado, de la filosofía del manejo del paciente con mieloma ha cambiado completamente. Ha cambiado porque nosotros sabemos más de la biología de la enfermedad, porque sabemos cómo detectar más precozmente la enfermedad, pero sobre todo porque disponemos de mejores terapias para administrar, porque si no, si tú sabes mucho, pero no puedes aplicar los conocimientos, pues la utilidad que tienes de cara al paciente es bien limitada. Ya está. Muchas gracias.